quiero llevarlos al libro de Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a ir rápido. Lucas capítulo 10, versículo 25. Léalo conmigo. Si no tiene una Biblia ahí, ayúdeme en la pantalla, por favor, allí. Ya en estos tiempos y a esta hora, generalmente ya la vista está un poco cansada, así que se lo ponemos en letras más grandes ahí. Ayúdeme a llevar la lectura y la comprensión de lo que leemos. Dice: cierto día, un experto en la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con una pregunta. Se levantó y le dijo: maestro, póngame atención, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú? Entonces el hombre contestó, dice en Deuteronomios, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero hay otro versículo, otro pasaje en Levítico que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Una fusión de dos textos. Versículo 28, Jesús contestó: correcto. Le dijo Jesús: haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Cuando ese hombre hizo esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús reaccionó de manera diferente a la primera pregunta. A mí me parece que en la primera pregunta Jesús le respondió de manera simple, sin mucho. Porque este hombre, yo creo que Jesús detectó sin duda que este hombre, la intención de su pregunta no era aprender, sino que la intención de la pregunta de ese hombre era para probarlo. Él solo quería encontrar a Jesús en un error para acusarlo. Usted sabe que hay gente que hace eso. Es más, en la iglesia hay gente que sigue nuestras redes sociales. Hay gente que se conecta a nuestros cultos para ver qué decimos mal y después acusarnos. ¿Sabía eso, Elvin? Ahora sentimos lo que sintió Jesús. Y Jesús le contestó la primera parte. Le dijo: si amas al Señor tu Dios, si amas a tu prójimo, haz eso y vivirás, y estamos bien. Pero cuando el hombre le dijo: Jesús, decime, ¿y quién es mi prójimo? Cuando ese hombre le preguntó: ¿y quién es mi prójimo?, entonces Jesús se decidió a dar una enseñanza. Y llamó a sus discípulos y les dijo: ¿saben qué? Les voy a contar una historia. Los discípulos se pusieron alegres, emocionados, porque cada vez que Jesús contaba una historia había una enseñanza profunda. Y es algo que nosotros queremos aprender hoy. La primera cosa que quiero enseñarles entonces en esta pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Repita conmigo: ¿quién es mi prójimo? Yo creo que todos nosotros sabemos quién es nuestro prójimo. Si yo les hago una encuesta, ustedes dirían: mi prójimo es la persona que está a mi lado, mi prójimo es el que está allá, mi prójimo es mi vecino, mi prójimo es mi compañero, mi prójimo es la persona que ve en la calle. Y todos contrastaríamos, estaríamos de acuerdo con esa respuesta. Sin embargo, en el contexto cultural de Jesús, la palabra prójimo viene de una raíz que se origina de la palabra próximo. Y próximo tenía que ver con la persona que estaba más cerca, es decir, el que estaba más próximo. Véngase Hugo aquí. Es decir, mi prójimo era el que estaba más próximo. Diga conmigo: próximo. El próximo. De ahí se deriva la palabra prójimo. En el contexto cultural de Jesús, el prójimo era el que estaba cerca. Así que aquel hombre probablemente él ya sabía, y era un experto en la ley. Él decía que amaba a Dios, él sabía que amaba a Dios, él sabía que amaba a su esposa, que amaba a sus hijos. Y a lo mejor él en su corazón dijo: bueno, yo ya amo a Dios, ya amo a mi familia, que son mis próximos. Porque en la cultura de ese entonces, el prójimo era la persona que estaba más cerca. Ellos no entendían el prójimo como cualquier persona. Y entonces aquel hombre se sentía bien amando y sirviendo a los que estaban cercanos. Pero entre más lejos estaba una persona, menos responsabilidad sentía de los que estaban lejanos. A pesar de que era un hombre religioso, a pesar de que era un hombre que conocía la ley. Gracias, Hugo. Entonces Jesús se da cuenta y detecta esto en el corazón de esa persona.
Él detecta que aquel hombre es una persona que cumple todos los requisitos, una persona disciplinada religiosamente, pero que en su corazón él tenía un corazón de servicio para el que estaba cerca, pero el que estaba lejos no le importaba. Eso fue lo que Jesús descubrió. Así que Jesús decide contarle una historia. Y le dice: les voy a contar una historia. Acompáñenme a leer esa historia que Jesús le cuenta en el versículo 30. Jesús respondió con una historia. Escuche la historia, ponga atención. Un hombre judío bajaba de Jerusalén, que estaba en una colina, en una ciudad alta, a Jericó, una ciudad que estaba en el bajo. Y fue atacado ese hombre por unos ladrones en el camino. Los ladrones le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo, le pegaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto a un lado del camino. Un sacerdote pasó al rato por allí de casualidad, y cuando vio al hombre en el suelo, se cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. También pasó un levita, un ayudante del templo, pasó, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano. Un samaritano era un hombre que vivía en Samaria. Era un hombre despreciado. Todos los samaritanos eran despreciados. Y cuando vio a aquel hombre que estaba tirado ahí, golpeado, desnudo, herido, medio muerto, sintió compasión por él. Se le acercó entonces y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento en donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de aquella posada y le dijo: hazme un favor, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, entonces yo te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Lo voy a leer hasta ahí. Cuando vemos esta historia, me doy cuenta de algunos detalles. Esa ciudad de Jerusalén hacia Jericó tenía una distancia más o menos de unos 28 kilómetros. Y no era una autopista. 28 kilómetros es más o menos como de aquí a Zambrano. Era un lugar muy difícil, una ruta muy difícil, con bajadas, con caminos muy estrechos, muy angostos, habían cuevas, era muy peligroso. Y dice que cuando había un hombre que lo habían asaltado y había quedado ahí, y pasó un sacerdote y pasó un levita. Hay algunas cosas que me gustaría resaltar respecto a ese sacerdote y a ese levita. Un sacerdote, según la ley de Moisés, no podía acercarse a un hombre que estaba muerto. Jesús dijo que aquel hombre había quedado medio muerto, estaba ahí probablemente inconsciente, no se movía. Así que cuando aquel sacerdote pasó y miró a aquel hombre que estaba medio muerto, a lo mejor pensó que estaba muerto. La ley le prohibía acercarse. Así que era un problema. Por otro lado, un sacerdote no podía tocar a alguien que no fuera judío. La ley se lo prohibía. Y un judío se conocía por la vestimenta, pero como el hombre estaba desnudo, probablemente no sabía si era un forastero, si era alguien de otra ciudad o si era un judío. Así que el sacerdote decidió no arriesgarse. Él podía tocar a ese. Si él tocaba a ese hombre y ese hombre estaba muerto, algo le sucedía. Ese hombre se declaraba impuro. Alguien que tocaba a un muerto, según la ley, estaba impuro y tenía que pasar una cantidad de días hasta que hiciera un ritual y que ese hombre se proclamara otra vez apto para seguir sirviendo. Un sacerdote servía en el templo. Así que lo que tenía que pagar ese hombre por acercarse a un hombre que estaba muerto consistía en que tenía que dejar de servir algo que ellos amaban. También tenía que traer una ofrenda que consistía en encontrar una vaca que fuera de color rojo.
rojo bermejo, y tenía que traerla, ponerla en el incienso, en el sacrificio, y que se cocinara hasta que quedara en cenizas. Y después ese hombre, después del sacrificio, tenía que venir a la tarde, a la hora de la oración, con todos los impuros y levantar las manos por una expiación. Es decir, ese hombre tenía que exponerse ante todo el mundo, ante todo el vecindario, y que dijeran: ahí está el sacerdote y está con los impuros. ¡Qué barbaridad! A saber qué hizo. Tenía que pagar un precio bien alto, un precio muy caro. Así que el sacerdote dice, según la historia de Jesús, que vio a aquel hombre que estaba tirado ahí y lo vio. Diga conmigo, lo vio. Pero se fue lejos, se apartó, cambió de calle y siguió de lejos. Lo vio, pero siguió de lejos. Lo mismo sucedió con un levita. Los levitas eran gente que trabajaba en el templo, eran gente que ayudaban, ayudantes del templo. Así que a lo mejor vio el sacerdote que pasó y dijo: bueno, si el sacerdote no lo hace, y yo peor, ¿qué tal me regañen? Si él no lo hizo, yo no me meto a este asunto tampoco. ¿Cuántas veces he visto gente así que dice: si el pastor no ora, y si ellos no hacen esto, yo tampoco? Pero dice, después pasó un samaritano. Un samaritano era aquellos que vivían en Samaria. También tenían raíces judías, pero los samaritanos hacían años que se habían empezado a mezclar con otras razas, con otros países, con otras zonas. Para los judíos es algo no negociable. Ellos se casan entre la gente de su mismo linaje. Se casan entre judíos. Pero los samaritanos se habían casado con mujeres extranjeras. Las mujeres habían sido violadas cuando vinieron ahí otras naciones, otros pueblos. Y así que las razas se mezclaron. Y los judíos, que eran puros, miraban con desprecio a los samaritanos. No los consideraban dignos, los consideraban de una clase inferior. Pero ese samaritano inferior, pero ese samaritano despreciado, vio, igual que el sacerdote, igual que el levita, con los mismos ojitos, vio a aquel hombre tirado. Pero él no pasó de largo. El sacerdote y el levita pasaron de largo, pero el samaritano se acercó. Los otros tenían conciencia de la necesidad de esa persona, pero no fueron parte. Y el samaritano sí decidió ser parte. Cuando Jesús termina de contar la historia, hace la pregunta, versículo 36, léalo conmigo. Ahora bien, le dice Jesús, mírame a los ojos y contéstame esta pregunta: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Así que aquel hombre contestó, versículo 37. Aquel hombre dijo: bueno, el que fue prójimo del hombre atacado fue aquel que mostró compasión. Fue aquel que mostró compasión. El prójimo del hombre en necesidad fue aquel que mostró compasión. El prójimo de aquel que estaba medio muerto fue el que mostró compasión. El prójimo de aquel hombre no fue el que pasó de lejos, sino el que se acercó. Vamos a ver si alguien me está entendiendo. El prójimo de aquel hombre que estaba en necesidad no fue el que lo vio, no fue el que dijo: ay, pobrecito. El prójimo de aquel hombre fue el que se acercó. El prójimo de aquel hombre no fue el que abrió sus ojos para verlo, sino que abrió los ojos del corazón y lo movió a misericordia y lo movió a compasión. Y aquel hombre dijo: el prójimo de él fue aquel que tuvo compasión. Cuando ese hombre le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo?, Jesús le contestó con esta historia: el prójimo, somos el prójimo de aquellos a quienes somos movidos a misericordia. Somos el prójimo de aquellos quienes nos provocan misericordia. Puede haber mucha gente en necesidad de la que yo puedo decir: ay, pobrecito, pero ese no es mi prójimo. Mi prójimo es aquel en el que me provoca misericordia, y que la misericordia me hace no irme de lejos, sino quedarme de cerca. Ahora yo le pregunto:
¿quién es su prójimo? Le pregunto, ¿será entonces, según lo que Jesús enseñó, que mi prójimo es mi hermano, mi prójimo es mi hermano, mi prójimo es mi... Y que según lo que Jesús enseñó, si yo no estoy movido a misericordia por esa persona, ese no es mi prójimo? O yo no soy el prójimo de usted. Yo no le estoy sirviendo como un prójimo a usted, o usted no me sirve como un prójimo a mí, a menos que usted no se haya despertado en compasión por mi necesidad o viceversa. Y Jesús lo dice, versículo 37. Jesús le respondió a aquel hombre cuando le dijo, el que mostró compasión, Jesús le dijo, así es, ahora ve, ahora vete y haz lo mismo. Vinieron 3 personas, hermano, como hoy, más o menos. Le dijo Jesús, así es, ahora ve y haz lo mismo. Dígale a la persona que está a su lado, ve y haz lo mismo. No lo mismo que el sacerdote, no lo mismo que el levita, haz lo mismo que el samaritano, que aquel hombre de Samaria. Lo segundo que quiero enseñarle es, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Para quién tengo que llegar a ser prójimo? Y le quiero contar algunas cosas. Mi prójimo no es aquel que tengo cerca precisamente, sino aquel a quien me acerco en el corazón. ¿Cuántos tienen a alguien a su lado ahí hoy, pegadito? Mi prójimo no es, véngase hermano Huguito, pégueseme aquí por favor, aquí así. Mi prójimo no es el que tengo pegado. Probablemente mi prójimo no es ni siquiera mi esposa con la que duermo. Mi prójimo es aquel que me despierta compasión en el corazón. Así que usted puede tener mucha gente cerca y no ser prójimo hasta que usted se conmueve en compasión. Usted puede ser parte del mismo equipo. Véngase Albert, por favor, corriendo, véngase. Usted dice, uy, juegan en el mismo equipo, son del mismo equipo, trabajan en el mismo equipo, tienen el mismo corazón, tienen las mismas metas, pero ellos tampoco son prójimos, a menos que entre ellos se despierte la compasión. Me dice lo mismo, que hay gente que puede estar en la misma iglesia y no tener compasión, aunque estén cerca, porque hasta que se despierta la compasión, entonces pues aprendemos a ser prójimo como lo hizo Jesús. Gracias. Entienda esto, mi prójimo no es aquel al que yo ayudo con algo y después de eso yo recibo un beneficio. Espéreme, ¿cómo es eso? Tradúzcamelo en buen español. Usted ha visto las empresas que destinan una partida presupuestaria para ayuda social. ¿Conoce esas? ¿Usted ha escuchado eso? Y entonces las empresas destinan un presupuesto y regalan juguetes o regalan comida, dan ayuda. Y después, qué bueno, qué lindo, ay, qué hermosos son, cuánto donaron a la Teletón, ay, qué hermoso, qué buena gente son allí en esa empresa. Lo que pasa es que después de que pasan el reporte de lo que donaron, les rebajan una gran cantidad en impuestos. Y lo que buscan no es ayudar, sino que les rebajan impuestos. Ese no es prójimo, el que da para recibir un beneficio propio. Usted ha visto la gente que dice, ay, vamos a dar, le voy a traer un tamal al hermano porque el hermano tiene hambre, yo le quiero bendecir, véngase hermano, aquí le traje un tamalito, cómaselo, disfrútelo. Porque usted, mire, después de lo del COVID, todos quedamos chupaditos, decimos algunos. Pero aquí ve, 4,000 calorías con un tamalito para que se recupere. Ahí le llevo, vaya. Ahora aquí, sonría, aquí. Aquí ayudando al prójimo. Sígueme y dale like. Y entonces, eso no es prójimo. No es prójimo, es publicidad propia. Quien da por publicidad no es prójimo. Está bien la ayuda, pero no es prójimo. Le quita el hambre a alguien, pero no es prójimo. Está bien, pero usted tiene que entender. La gente que da limosna, hay gente que dice, ¿cuántos? Gracias hermano. ¿A cuántos se le pegan ahí en el vidrio, en el bulevar, en el semáforo? Y entonces le da y le dice, tenés 2 pesos, tenés, vaya, quítate.
Y después se va y le dice: qué buena persona soy, como leí 2 lempiras. No. Si no diste por compasión, le diste 2 lempiras, buenísimo, pero no eres prójimo. Mi prójimo no es aquel a quien yo pongo en mi agenda, sino aquel que interrumpe mi agenda. Ay, ya quiero llevarlos a algo un poco más profundo aquí. El hombre contestó: el que mostró compasión, ese es el prójimo. Entonces Jesús le dijo: así es, ve y haz lo mismo. Número 3, el buen samaritano. Yo le puse ahí el buen común y corriente, porque un samaritano no tenía renombre como el sacerdote. Los sacerdotes venían de un linaje. Los sacerdotes eran una categoría social. Los levitas, todos los sacerdotes provenían del linaje de Aarón, de los hijos de Aarón, de los nietos de Aarón. Los levitas eran únicamente aquellos de la tribu de Leví. Eran gente escogida, eran gente que ya nacían para eso. Pero el samaritano no, el samaritano siempre le tocó nacer ahí, de padres extranjeros, de sangre no pura, despreciado. Pasó un despreciado, dice Jesús, un samaritano despreciado. No tenía renombre. Sus vestiduras no eran sacerdotales. Sus vestiduras no eran de lino fino, no eran de lino caro. Su apellido no era reconocido. No tenía probablemente grandes empresas, pero sí tenía un corazón con los ojos abiertos a la compasión. Ay. Entonces era un buen samaritano, o en buen español, un buen común y corriente. Una persona como usted o como yo. Diga conmigo: como usted o como yo. Dígale a la persona que está a su lado: como usted o como yo. Una persona común y corriente. Y cuando Jesús le dice a aquel hombre: ve y haz lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? ¿Cuántos quieren hacer lo mismo que el samaritano? Gracias, hermano, Dios bendiga. Jackie, démosle un aplauso a esas 3 personas que quieren ser como el samaritano. No, espérate, hay más. ¿Cuántos quieren ser como el samaritano? Muy bien. Yo le voy a decir algunas cosas que nos pueden ayudar para ser como el buen samaritano. Porque usted pensaba que dando los 2 lempiras en el vidrio, ahí a los que le limpian el vidrio, usted se sentía: ay, qué lindo soy yo, qué samaritano. ¿Cómo es hacer lo mismo? Debo estar dispuesto a ser interrumpido en mi camino. Debo estar dispuesto hasta a ser interrumpido en mi camino. Una de las cosas que no nos gustan, a nadie le gusta que lo interrumpan. Las mamás son expertas en que no les gusta que los interrumpan. Yo crecí con una mamá que dice: no me atrases, güirro, no me atrases, que estoy cocinando, no me atrases. A nadie le gusta que lo interrumpan, ni cuando está estudiando, ni cuando está comiendo. ¿A quién le gusta que lo interrumpan cuando está durmiendo? Ay, Dios, despierten a ese señor cuando está durmiendo y lo que va a despertar es un ogro, un león, no sé, qué sé yo. A nadie le gusta que lo interrumpan. Pero aquel que quiere ser un samaritano, un buen común y corriente, aquel que quiere tener compasión por los demás, va a tener que estar dispuesto a que le interrumpan el camino. Va a tener que estar dispuesto a que le interrumpan la agenda. Aquel hombre venía desde Jerusalén, la ciudad de adoración, y venía por aquellos callejones, por aquellos lugares llenos de cuevas peligrosos. Iba hasta Jericó probablemente. Era lejos. Así que no iba en una autopista. Probablemente llegaba en 3, 4, 5, 6 horas, qué sé yo. Y a lo mejor tenía que hacer algo. Pero cuando se encontró ese hombre, tenía 2 opciones: llegar temprano al compromiso que tenía, llegar temprano para la cena, llegar temprano para ver a la novia, qué sé yo, no sé. Y tenía 2 opciones: llegar tarde por ayudar o llegar a tiempo.
Todo aquel que quiere cumplir su agenda nunca va a ser movido a misericordia. Todo aquel que tenga una agenda inamovible jamás va a ser usado como un samaritano. Y no le digo que sea desorganizado. Todos hacemos agendas. Yo tengo mi agenda. Pero Dios nos va a usar cuando nuestra agenda se la pongamos en las manos a Dios. Y le digamos: Señor, esto voy a hacer, bendice mi día. Pero si me quieres usar en algo, aquí estoy, heme aquí. Yo vivo para ti, soy instrumento tuyo. Es lo lógico. El problema es que hay gente que piensa que Dios es instrumento de ellos. Usan a Dios para que Dios los ayude. Señor, aquí voy, ayúdame, apártame ahí el estorbo. Señor, ayúdame, que aquí hay ladrones, quítalos. Señor, ayúdame, que aquí hay COVID, sóplalo, que aquí voy a pasar. Piensan que Dios es el instrumento. No han entendido que nosotros somos el instrumento en las manos de Dios. Cuando yo soy el instrumento en las manos de Dios, yo voy para el camino, pero Dios dice: detente aquí, que aquí te ocupo. Regrésate, que allá te ocupo. Dios te dice: ibas callado, y Dios te dice: habla, porque aquí te ocupo. Yo soy el instrumento. Si usted quiere ser un buen samaritano, usted tiene que entender que usted es el instrumento, que Dios no es su instrumento, usted es instrumento de Dios. 2, necesito correr riesgo. Si usted es una persona miedosa que no quiere correr riesgo, usted nunca va a ser un buen samaritano. Aquel samaritano corrió riesgo. Si él se detenía allí, si él se bajaba del burro y alguien, mientras se bajaba a atender a aquel hombre, podía robarle las maletas. Según dice, le pagó a aquel hombre que lo cuidara. Llevaba dinero. Usted se imagina que digan: uy, ese hombre lo asaltaron. ¿Qué piensa usted? Si yo me quedo aquí, también me pelan a mí aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero aquel que quiere ser un buen samaritano corre riesgos. La compasión te lleva a correr riesgos. Ayudar a la gente, ayudar al necesitado, te hace correr riesgos. Y la gente no quiere correr riesgos. La gente dice: hay que cada quien mire por lo suyo. Sálvese quien pueda. Claro, es lo más fácil. Es lo más fácil pasar de lejos. Pero qué increíble lo que Jesús enseñó. Si quiero ser como el buen samaritano, debo estar dispuesto a acercarme aunque no me hayan llamado. Aquel hombre que estaba medio muerto no le dijo: hey, ayúdame. No, él se acercó aunque no lo hubieran llamado. Hay gente que tiene necesidad y nunca te va a decir que tiene necesidad. Vamos a ver si me están escuchando. Hay gente que nunca te va a decir que tiene necesidad. Y aquel que corre riesgo debe estar dispuesto a acercarse. Se va a encontrar con gente en su trabajo que caminan así como pavo real. A ellos no les cae un polvo, nada. Ellos caminan así. Cuando caminan van dejando una estela de perfume así, Coco Chanel por donde pasa. Y usted los mira y dice: ese no necesita nada. Nunca va a decir, las personas así nunca van a decir yo necesito, pero por dentro se están muriendo. Ocupan de alguien que tome el riesgo y les diga: Dios quiere sanar tu corazón. Y ellos a lo mejor digan: ¿cómo? Sí, Dios quiere sanar tu corazón. Dios te quiere llevar incluso donde nadie te pida ayuda. Solo somos sensibles a la necesidad de quienes pasamos de cerca. Aquel hombre lo vio, el sacerdote lo vio, pero pasó de lejos. Entre más lejos estemos de la gente, menos sensibles vamos a estar a sus necesidades. Vamos a ver. Entre más lejos estemos de la gente, menos sensibles vamos a ser a sus necesidades. ¿Sabe cuándo nos sensibilizamos? Cuando nos acercamos. Es por eso que la gente que camina aislada, esa gente que no le gusta juntarse con la chusma, esa gente que siempre está: ay, despegue la silla, ay, que aquí, ay, que allá. Ellos nunca son sensibles a la necesidad de los demás. Pero cuando nos acercamos, pero cuando escuchamos, cuando conversamos, cuando regalamos tiempo,
nos damos cuenta y nos hacemos sensibles a la necesidad de la gente. Si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios, ¿sabe qué tiene que hacer? Empezar a acercarse a la gente. Allá en su trabajo hay una señora, hay un señor, hay una muchacha, qué sé yo, que está esperando que usted se acerque. Que Dios está esperando que usted se acerque para utilizarlo. Hay que acercarse. Hay que crear espacios de cercanía. En Ríos de Agua Viva nosotros trabajamos con grupos. Yo tengo un grupo en mi casa y tengo que correrlos. Lindas, después de que terminamos la red, comemos, platicamos, Linda se sube y se pone la pijama así como que ya me quiero dormir, fíjense. Es tan bonito el ambiente que no se quieren ir. Esos son espacios de cercanía. Hay gente que viene a la iglesia, llega tarde, se va primero y no le quieren hablar a nadie. Si quieres ser usado por Dios, necesitas crear espacios de cercanía. Acércate, acérquese a las personas, no les tengas miedo. Dios te quiere usar para algo grande. Debo estar dispuesto a gastar lo mío. Ay, hermano, tan bonito iba todo. Estaba tan lindo, ahí hubiéramos terminado. No, mira la hora, ahí lo hubiéramos dejado. Ay, no. Si quiero hacer lo mismo, debo estar dispuesto a gastar lo mío. De lo que he recibido, de eso doy. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y lo que hemos recibido de Dios siempre será para alguien más también. ¿O usted pensó que todo lo que recibió de Dios era para usted mismo? Todo lo que hemos recibido de Dios, históricamente en la Biblia, Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir. Y no era porque Abraham era la mamá de los pollitos. Dios quería bendecir a Abraham porque en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Si Dios te bendice a tu vida, es porque quiere bendecir a otras personas a las que usted llegue. Así que usted tiene que saber que si Dios le da, no es porque usted es la mamá de los pollitos. Es que Dios quiere utilizarte como sus manos para bendecir a otros. Porque de lo que hemos recibido, eso damos. Yo tengo que entender una cosa. ¿Está Josuecito por aquí? Corre, papadito, ¿estás aquí? No, ¿no estás? Se me fue. ¿Qué le pasó? Venite, Marvin, vos pues, venite. Le toca, papadito. Mira, vos vas a ser el asaltado, el medio muerto. Ya te queda la cara, ya tenés la cara. Son bromas, papá. Quiero leerle lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, léalo conmigo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene ¿quién es Él? El Padre, diga conmigo, el Padre que nos tiene ¿qué? Compasión, y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Subráyelo si puede y léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos han sido consolados por Dios? ¿Cuántos han sido restaurados por Dios? ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos han sido amados? Aquí viene la segunda parte. Y dice, Dios nos consoló, Dios nos amó, Dios nos restauró, Dios nos levantó, Dios nos justificó. Y no nos quedamos ahí. Es para que yo consuele a otros con el mismo consuelo que he sido consolado, para que ame con el mismo amor que he recibido. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a aquel hombre experto en la ley, le estaba diciendo, y nos da a nosotros también, que nosotros, nos da a nosotros la pauta, que nosotros estábamos perdidos.
Y nos está diciendo, la misma posición que tiene ese medio muerto que está ahí, fue la misma posición que nosotros tuvimos un día. Un día yo también estuve medio muerto. Un día yo estuve herido. Un día yo estuve allá sentenciado. Estuve solo. Estuve amargado. Estuve frustrado. Estuve al límite de la muerte. Un día yo estuve allí. Pero hubo uno que se compadeció de mí, que sanó mis heridas. Usted no puede seguir viviendo su vida como que si usted es el centro del mundo. Usted fue puesto, usted fue restaurado para restaurar a otros. Su vida no tiene sentido si a usted no le importan los demás. Es que hay gente, Jairo, que viven y piensan que todo el mundo existe para adornarlos a ellos. ¿Sí? ¿Sí ha visto esa gente? Hay gente que vive así como, el hermano está para ayudarme, mi papá fue para darme a luz, mi mamá fue para darme a luz, mi papá para concebirme, mi familia son para ayudarme, los amigos son para que me miren, para que me adornen, mi novia es para que me adorne, y todo es para mí. No, usted está equivocado en la vida, usted está equivocado. Si usted quiere seguir viviendo así, es su rollo, dele. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Dios nos amó para que amáramos a otros. Nos consoló para que consolemos a otros. Nos restauró para que restauremos a otros. Así que es bien fácil ponerse vestiduras sacerdotales y servir a Dios. Hermano, yo leo la Biblia, yo oro en la mañana y oro antes de acostarme. Yo soy bien devoto de Dios, aleluya. Pero no le importa a la gente. Es como el sacerdote. Él iba corriendo porque tenía que ir a ministrar mañana a la casa de Dios. No, porque tengo que ministrar mañana en la casa de Dios. No puedo perder el tiempo con esto. Oye, mañana me toca predicar. Entonces imagina, el que diga, yo no puedo ayudar a la gente, no puedo orar por esto porque no quiero estudiar la canción del bajo para mañana. Entonces imagina, se imagina, Hugo, que usted diga, no puedo atender a este porque ahorita me toca servir y entro media hora antes. Tengo que estar ahí puntualito. Un sacerdote y un levita. Pero los simples, los comunes y corrientes, aquellos que no tienen un nombre para los demás, pero que si Dios les ha dado un nombre, saben de dónde vienen, su devoción a Dios la complementan. Cuando aquel hombre le dijo, ¿y cómo interpretas la ley? Aquel hombre le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Hay gente que solo en eso se queda, en Dios, pero la segunda parte se le olvidan. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amaré a mi prójimo como Dios me amó a mí. Ay. Debo estar dispuesto a gastar lo mío. No sé si alguien tiene una mochila ahí, que me la preste, por favor, así rapidito. Corra. Aquí hay una. Y entonces viene el samaritano y se encuentra con aquel medio muerto. Y dice, papayito, ¿qué hago? Este man está medio muerto. Ya voy a llegar tarde. Me van a correr del trabajo, no me van a dar el aumento. No, qué sé. ¿Qué pensó? Pero que tenía que pagar un precio muy alto. Pero decidió ser interrumpido en el camino. Así que probablemente él se acordó cuando cantaba, con vino y aceite me ungió. Y dijo, híjole, pero lo que Dios ha hecho conmigo también lo tengo que hacer con este. Así que dijo, bueno, aquí voy también, lo voy a ayudar. Y dice que abrió, se bajó de su burro, bajó su maleta, y sacó vino. Y le dijo, echémonos una, loco. No le dijo eso. No le dijo eso. El vino
es un antiséptico y lo usaban como antiséptico. El antiséptico es aquello que se usa para cuando tiene una herida, para que no tenga infección, para que corte la infección. Y dice que lo ungió, lo limpió con vino y le puso vino en las heridas. Y después fue a el vino tenía un costo, no lo regalaban. Y después fue a su maleta y sacó aceite de oliva. Una de las propiedades del aceite de oliva es que ayuda a que la piel se limpie y que pueda pegar, engasar otra vez. Y le puso aceite. Y después fue y dice que lo vendó. Vendó sus heridas. Y pudo haber dicho, aló 911, aquí hay un tipo así medio muerto ahí le dejé, tal vez los aguanta aquí que vienen, pero es que tengo un compromiso. Pudo haber dicho, pero no dijo eso, sino que dice que después que lo curó, que puso vino, que puso aceite y que lo vendó, dice que entonces lo levantó, lo recuperó y ahora le dice: mira, papadito, ahora tenemos que llegar hasta Jericó. ¿Sabes cuánto falta? Faltan como 3 horas. Pero como iba todo golpeado, tenía 2 opciones: irse él en el burro y llevarlo jalado, ¿verdad? Aquí te llevo, Tito, vamos. Camine, dele, vamos, dele, te puede. Pero no hizo eso. Y es que hay gente que quiere que el otro lleve el mismo ritmo que usted. Y hay mucha gente que está herida, que no puede llevar el mismo ritmo de nosotros. Te ve mucha gente que dice que no avances, hermano, que es pura niñería. No, espéreme, es que está herido, es que necesita que lo restaure. Hay gente que no puede ir a tu mismo ritmo. Hay padres que no saben que sus hijos están heridos y quieren que vayan al mismo ritmo de ellos. No pueden. Tienes que sanar a tus hijos. Tienes que sanarlos. Ellos no pueden caminar a tu mismo ritmo. Si los dañaste, si los heriste, si te fuiste un tiempo y después regresaste como que si nada pasó, están heridos. Necesitas sanarlos. No puedes decir: vaya, comportate, ya está grande. No pueden caminar a su ritmo. Aquel buen samaritano dice que le dio el espacio en su burro. Vaya. Y le tocó ir al paso de él, a pincel, porque tampoco creo que le haya dado la carga a él, así que le tuvo que llevar él y a pie. Es que cuando nos volvemos samaritanos, parece que se nos arruina la vida, parece que, ay, qué desastre ayudar a la gente, ¿verdad? Elvin es cansado ayudar, Jackie es cansado. Pero cuando recuerdo que con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Cuando recuerdo que yo estaba solo y herido, cuando Él me encontró con vino y aceite. Cuando yo recuerdo eso, no nos queda otra que decir: tengo que aguantarte, papayito. Tengo que aguantarte. Así que llegaron hasta Jericó, hasta la posada más cercana. Préstame la venda para limpiarme los ojos, papayito. Que lo llevó hasta la posada más cercana y le dijo: tiene frijolitos para él ahí. Pero dígame usted, pero vale 100, diga. Pero vale 100. Ay, papayito. Le digo: vaya. Le dijo:
Lo dejó allí y le dejó el dinero, 2 denarios. Era el trabajo de no sé, el equivalente a no sé cuántos días de trabajo. Lo dejó ahí. Y no solo eso, sino que le dijo: atiéndalo bien. Si se pasa, si le hace falta algo, no se preocupe, póngalo usted y yo le prometo que yo paso la otra semana y le pago lo que haya gastado. Espéreme. ¿Habrá alguien que quiera ser samaritano? ¿Habrá alguien que quiera ser samaritano por aquí? Uno por allá, otro por allá. Es que Elvin, hermano, cuando uno predica y se le levanten la mano los que quieren una casa y la gente dice: sí, yo. Pero cuando uno le dice: hermano, quiere ser samaritano, que implica perder la agenda, atrasarse en el día, llegar tarde, sacar la cartera, gastar, aguantar, soportar, dar mi burro e ir más lento y más cansado. Y lo llevó hasta el mesón, lo llevó hasta el hospedaje donde alguien más podía cuidar. Si hay una de las cosas que más me ha impactado en esta casa, hermano, hay una de las cosas que más me ha impactado en Ríos de Agua Viva, Marvin, es que veo tanta gente que se va a su trabajo, que se va a su oficina, que se va donde sus amigos o donde su familia, y han hecho lo mismo que Dios hizo con ellos, que Jesús hizo con ellos. Han puesto en la gente vino, aceite, los vendan y después los han traído hasta acá. Y ahí vienen. Yo he visto cuando llega la gente aquí a las gradas y le dicen a los sugieres: hermano, anótelo para que le den la bienvenida. Aquí lo traigo. Estaba bien herido, ay, era casi muerto, pero aquí lo traigo a este mesón para que aquí lo cuiden, para que aquí le ayuden, para que le den seguimiento. Y no solo eso, sino que después los he visto que cuando llega la hora de la ofrenda dicen: y voy a ofrendar también, para que en esta casa siempre haya un asiento, para que en esta iglesia siempre hayan más paredes, para que tengamos una casa más grande, donde venga más gente herida, más gente golpeada, más gente dañada, y que aquí la cuiden, y que aquí lo recuperen, y que aquí la presencia de Dios los llene, que aquí aleluya. Yo creo que Dios se va a encargar de poner gente en tu camino en esta semana, en estos próximos días. No tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque no es casualidad, Hugo, que aquel golpeado necesitara vino, necesitara aceite, necesitara vendas, necesitara pistillo para que lo trajeran aquí al hospedaje. Y el hombre lo andaba lo que necesitaba. Andaba lo que necesitaba. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que la gente que Dios ponga en tu camino no va a ser gente que necesita más de lo que usted puede dar. Se lo traduzco. La gente que Dios va a poner en su camino, Él va a necesitar justo lo que usted puede dar. Justo lo que usted tiene. Dios nunca te va a poner a alguien en el camino para dejarte chuña, como decimos en buen hondureño. Pero sí te va a poner gente que tengas lo suficiente en tu corazón, en tu espíritu, en tu bolsa, en tu tiempo para invertir en ellos. Hay gente que dice: ay, yo quisiera eliminar el hambre de los niños de África, pero no le llevan ni una mentolina a su papá ni a su mamá. Epa. La gente que Dios ponga a tu alrededor va a necesitar justo de los recursos que nosotros tenemos, no más.
Y eso es porque Dios se asegura que esa persona esté ahí o que usted esté en ese lugar cuando la gente lo necesita. Es bonito venir a la casa de Dios, cantar 3 coritos, escuchar la palabra e irse. Pero el trabajo viene después de esta hora y media que usted viene a la iglesia. ¿Usted pensaba que este trabajo solo es del pastor? ¿Ah? ¿Usted pensaba que este trabajo solo es del líder? No, este trabajo es de todos. De todos. Ayúdeme a predicar y dígale a las personas que están a su izquierda, a su derecha: el trabajo es suyo, hermano, suyo. Es suyo. No se haga. Si tiene confiancita, dígale: no te hagas el loco, papajita, no te hagas el loco, este trabajo es tuyo también.